Bienvenidos todos a este tiempo de reflexión, de bendición. Damos la gloria y la honra a Dios por esta oportunidad maravillosa y preciosa que nos da de encontrarnos a través de este lugar y por estos medios. Vamos a una vez más a glorificar, exaltar a Dios. Bueno, hemos tenido un tiempo de adoración, un tiempo de alabanza, un tiempo de oración. Ahora vamos a la palabra de edificación, de exhortación y de consolación. Y quiero que me acompañe allí al Evangelio según San Juan, el capítulo 7, el versículo 46, donde vamos a estar tratando un tema que se llama respuesta inesperada de parte de Jesús de Nazaret. Respuesta inesperada son las que a veces nosotros no contamos con ellas, pero Dios siempre tiene una respuesta para cada situación, para cada necesidad suya y mía. Dios siempre tiene una respuesta para cada actitud o comportamiento que usted y yo tengamos. Es importante que no ignoremos esto, que Dios está siempre pendiente de usted y de mí. Por eso hay que sabernos comportar donde vayamos, donde estemos, hay que saber pensar, hay que no cavilar ni cuestionar, y todo eso lo vamos a ver en el desarrollo de este tema maravilloso y precioso. Entonces la palabra de Dios nos dice en el Evangelio según San Juan, el capítulo 7, versículo 46, yo quiero que me acompañe, leámoslo en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús, para que seamos todos bendecidos y edificados para la gloria y la honra de Dios. Y dice así la palabra del Señor: los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿A quién se referían realmente? Al Señor Jesús. Por eso es importante que nosotros entendamos y que comprendamos que Él lo conoce absolutamente todo. Que la Biblia nos enseña que aún no salió la palabra de nuestra boca, a través de nuestros labios, cuando ya el Señor lo sabe absolutamente todo. Y eso en el desarrollo del tema lo vamos a mirar para que nosotros podamos entender y comprender que hemos de tener cuidado. Aquí miramos que los mismos alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿Como quién? Como Jesús de Nazaret. Porque dice el subtítulo: nunca ha hablado hombre así. Y el 45 quiero leérselo para que podamos entenderlo un poco mejor. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? Preguntan. Porque los alguaciles se sorprendieron de la manera como el Señor les hablaba. Y recuerde que el Señor Jesús siempre era certero en sus respuestas, no se dejaba confundir, no se dejaba enredar, a pesar de que los fariseos planearon una y otra vez. Los escribas a veces se aliaron entre ellos mismos para buscar, como dicen en el ardor popular, el quiebre, para hacerle caer o a ver si él llegaba a mentir, pero nunca lo lograron, porque el Señor siempre tenía una respuesta inesperada, una respuesta que ellos no se esperaban, una respuesta que ellos ignoraban, pero que el Señor lo conocía absolutamente todo. Y quiero que para desarrollar el tema avancemos un momentico y veremos cómo nosotros vemos a la luz de la palabra que el hombre tiene una cavilación interna. Esos pensamientos muchas veces no saludables, pensamientos no de bendición. Y quiero que me acompañe al Evangelio de Marcos, el capítulo 2, el versículo 8. Y mire lo que dice: y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esa manera dentro de sí mismo, le dijo: ¿qué cavilan así en vuestros corazones? Es importante que nosotros comprendamos que el único, escúcheme con atención, que el único que puede leer nuestra mente es el Señor Jesucristo, es el Dios Todopoderoso. No hay poder humano
que lo pueda lograr hacer. Algunos se valen de artimañas a través de espíritus de adivinación, pero no pueden leer la mente. Solamente que le hacen creer a la gente que son mentalistas, pero son espíritus de adivinación, de error, de engaño. El único que tiene acceso 100% a su vida y a mi vida y a la de todo ser humano es el Dios Todopoderoso, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. Entonces, por eso es importante que nosotros entendamos lo que el Evangelio de Marcos nos habla, el capítulo 2, para que nosotros podamos mirar claramente que el Señor lo conocía, lo ha conocido y lo conoce absolutamente todo. Absolutamente todo. Y por eso dice la palabra del Señor. Y es importante que nosotros lo podamos entender. ¿Por qué cavilaban ellos en su corazón? Porque Jesús había sanado ¿a quién? A un paralítico. Oiga, tremendo cómo la gente cavila en sus corazones cuando el Señor hace algo, cuando Dios se glorifica de una manera especial, maravillosa y preciosa. Por eso dice el versículo 5 que al verla Jesús la fe de ellos dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Miren cómo el Dios del cielo, el Rey de gloria, tiene esa potestad tan maravillosa, preciosa y gloriosa, que no solamente puede perdonar pecados, que no solamente puede sanar, ¿sí?, sino que conoce si hay cavilación. Y estaban allí algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Querían cuestionar lo que él había hecho, si era de Dios o no era de Dios. Recuerde que en una ocasión al Señor Jesús lo trataron de Belzebú, del príncipe de las tinieblas. Y aquí el versículo 7 dice, ¿por qué habla este así? Blasfema. Dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Hay gente que no conoce las Sagradas Escrituras. Y hay gente que se atreve a decir, a cuestionar, a cavilar en su corazón y a proferir palabras necias respecto al Evangelio de Cristo cuando se trata a la luz de las Sagradas Escrituras. Y por eso el 8 dice, ¿y conociendo quién? Luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Imagínense, el Señor es el que escudriña la mente y el corazón de cada ser humano. Por eso muchas veces una persona puede estar profiriendo unas palabras y el Espíritu Santo le da testimonio a uno o a la otra persona que bien sea uno o la otra persona no está siendo sincera, no está hablando verdad, está ocultando una verdad o está transgiversando la verdad o está colocando una mentira como si fuera verdad. Y por eso el Rey de Gloria, que lo conoce absolutamente todo, los confrontó y les dijo, ¿por qué cavilás en vuestros corazones? Y les dice, ¿qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Les hace la pregunta. Y para ellos, ya Jesús había dicho una blasfemia. Tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque ellos no tomaron en cuenta escudriñar la palabra, creer a las profecías que el Señor venía hablando a través de Isaías y de los profetas y aún de los mismos salmistas de David. Y es importante que nosotros nos empapemos de lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces por eso le dice el versículo 10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, digo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¡Qué bendición! Es lo que el Señor quiere hacer, libertar, sanar, restaurar hogares, vidas. Es lo que Dios quiere hacer, pero no falta el que cavile en su corazón. Por eso hay que tener cuidado. Cuando alguien habla de parte de Dios o Dios habla a través de esa persona, hay que tener cuidado con cavilar y cuestionar. Porque recuerde lo que pasó con Ananías y Zafira. No le mintieron a Pedro, no le mintieron a Pedro, sino al Espíritu de Dios. Y recuerde lo que la palabra del Señor dice, no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y por eso es importante que entendamos
que Dios sigue hablando y Él hace como a Él le parece, como Él considera, como Él cree que es mejor. Que hay que tener cuidado porque hay mentirosos, falsos, engañadores. Sí, hay que tener cuidado porque sí, los hay. Y hay que tener cuidado y hay que ser prudente. Y es donde nosotros debemos de usar el discernimiento de espíritu para no dejarnos engañar de fábulas, para no dejarnos engañar de doctrinas de demonios, sino poder para la gloria y la honra de Dios discernir las cosas. Ahora vamos a mirar, la insensatez endurece el corazón. No podemos ser insensatos, debemos de ser sensatos. Debemos de ser personas sobrias para la gloria y la honra de Dios, porque la insensatez endurece el corazón. Lucas capítulo 24, el versículo 25, mire lo que dice la Sagrada Escritura. Y por eso siempre es importante ir a la palabra, para que nosotros a la luz de la palabra podamos entender y comprender lo que Dios nos quiere hablar, lo que Dios nos quiere enseñar, lo que nosotros debemos de aprender y poner en práctica para la gloria y la honra de Dios. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Miren que aquí nos comprueba Dios por su palabra lo que hace un momento le compartía. ¿Por qué ellos cavilaban en sus corazones? ¿Acaso no sabían todo lo que había hablado el profeta Isaías, los salmos, los profetas, todo lo que se venía hablando respecto a la promesa de que el Señor Dios Todopoderoso enviaría a un Salvador? Pero ellos fueron insensatos y endurecieron el corazón. Y no hay cosa más triste, dura y delicada que una persona endurezca el corazón, que una persona cierre su corazón, que no quiera creer, que se considere sabio en su propia opinión y que considere que lo que la otra persona está diciendo son cosas de él y que no es realmente Dios quien está llamando o está haciendo una advertencia. Y los confronta y les pregunta y le dice: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Porque ellos siempre esperaron, el pueblo de Israel, esperaban que el libertador no fuera como vino, sino que fuera un hombre fuerte, alto, que viniera con un ejército, con armas, para que lo libertara. Pero con Dios no era así, la gracia no era así. Anteriormente en la ley y todo lo que se movía, sí era ojo por ojo, diente por diente, y era con espada, con lanza, jabalina, escudos, en fin. Pero la gracia no. La gracia, recuerde que es un don inmerecido que Dios nos da. Ninguno de nosotros merecíamos ni merecemos ese regalo maravilloso de parte de Dios, que es la gracia. Si fuera por nosotros, por nuestros medios, absolutamente ninguno, con todo respeto se lo digo, absolutamente ninguno de nosotros calificaríamos por nuestros propios medios para ser salvos. Pero gracias damos a Dios por la gracia. Gracias damos a Dios por el Señor Jesucristo. Gracias damos a Dios por su palabra y por su Espíritu Santo. Porque es gracias a su gracia, gracias a su palabra, gracias al Espíritu Santo, gracias al sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, gracias a que Dios lo destinó, podemos usted acercarnos ante el trono de la gracia para hallar oportuno socorro. No es por méritos humanos, en absoluto. Gloria a Dios porque hay hombres preparados teológicamente. Gloria a Dios porque hay hombres usados por Dios, que Dios respalda, que ha bendecido. Pero es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Si no fuera por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, Dios nos llamaría como nos llama: sus hijos, santos, embajadores. Dios no aceptaría nuestra oración, porque todos, absolutamente todos somos pecadores, que ahora somos pecadores redimidos, amén, perdonados, restaurados, lavados, amén. Pero hemos de ser conscientes de que no hay mérito humano en absoluto que nos pueda acercar a Dios. Solamente el mérito único es el que Cristo hizo en la cruz del Calvario: despojarse de todo
y rendir su vida a nuestro favor, derramar toda su sangre para limpiarnos del pecado y la maldad. Por eso no podemos ser insensatos, porque la insensatez lleva a endurecer el corazón del hombre. Miremos gente insensata. La vemos desde el paraíso. ¿Quién fue insensata? Eva. ¿Quién fue insensato? Adán. Y por esa insensatez, la humanidad hasta el día de hoy sufre y tiene el pecado original. Pero miremos cómo la gente ha sido insensata y ha querido ser salva por sus propios medios. ¿Y qué han hecho? Mientras Moisés subía a recibir las tablas de los 10 mandamientos, ¿qué insensatez cometió el pueblo? De no saber esperar en Dios a que Moisés bajara de allí, de estar en la presencia de Dios, sino que ellos se desesperaron, fueron insensatos y le propuso el pueblo a Aarón y le dijo: este Moisés que nos sacó, nos echó al olvido, haznos dioses. Y fue tan insensata la gente que pidieron que les hicieran dioses. Cuando Dios los había sacado con mano poderosa, recuerde que ya había partido de la tierra Abraham, Isaac, Jacob, ya José había muerto, los hermanos de José, nadie conocía al nuevo rey, o el rey no conocía ni sabía nada de José y sus hermanos, y es cuando esclaviza el pueblo de Egipto, y ellos no conocían el poder de Dios, y es cuando Dios usa a Moisés para que con mano fuerte, a través de las plagas y de tantos milagros, los sacara de allí. Pero luego de haberlos sacado, ellos proferían palabras necias y fueron insensatos en un momento donde prefirieron que les hicieran un becerro de oro, de un buen material, pero un becerro, para adorar un becerro. Mire hasta dónde, cuántas cosas ha hecho Dios en la vida de muchas personas, pero la insensatez endurece el corazón, que prefieren inclinarse ante una imagen antes que inclinarse ante el Dios del cielo. ¿Sabe por qué? Porque la imagen no les va a exigir santidad, la imagen no les va a exigir disciplina, la imagen no les va a exigir que teman. Pero Dios, por su misericordia, al que recibe por hijo, lo va a orientar, a aconsejar a la luz de su palabra, le va a dar mandamientos, estatutos, decretos, lo va a exhortar, lo va a consolar. Entonces la gente en su insensatez endurece el corazón. Y es triste, pero eso lo vemos. Otra insensatez vemos con la Torre de Babel, cuando la gente quiso acercarse a Dios, pero no ha querido acercarse a Dios por los medios que Él ha dejado, que su palabra, el Espíritu Santo y el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Sino que Él sabe que dijeron en medio de su insensatez y su duro corazón: hagamos una torre. Y Dios vio la necedad y la insensatez tan fuerte de ellos que digo: bajamos y confundámonos. Se pusieron de acuerdo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y confundámonos, porque ellos no van a desistir. Miren cómo Dios conoce el corazón. Una palabra inesperada, ellos no van a desistir. Y la pérdida iba a ser terrible y tremenda, porque donde esa torre hubiera subido más de lo que estaba allí y se hubiera derribado por lógica, por la altura, los vientos, la pérdida humana hubiera sido terrible. Mire hasta dónde Dios en su inmensa misericordia y en medio de la insensatez y la dureza del corazón, Dios siempre busca librar al ser humano de la muerte en medio del pecado, en medio de la dureza, en medio de la terquedad, en medio de la insensatez. Por eso es importante que nosotros seamos personas como sensatas, que entendamos que Dios nos ama, que Dios no nos ha pedido, ni nos pide, ni nos pedirá nada que no podamos hacer. Él no nos va a poner una carga más pesada de la que no podamos llevar. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos entender y comprender, para la gloria y la honra de Dios, que el Dios del cielo entiende nuestra condición, que Él lo sabe todo. ¿Cuántas veces hemos sido insensatos o estamos siendo insensatos? ¿Cuánta insensatez hay en muchos? Y por muchas veces
que ven la mano de Dios, el poder de Dios, o que se les da un consejo, reciben un consejo, siguen con la insensatez. Y la insensatez lleva a endurecer el corazón y lamentable y tristemente a una gran pérdida. Por eso es importante que atendamos esta recomendación que hay en el Evangelio según San Juan, el capítulo 6, versículo 43. Para que miramos lo que el mismo Señor le respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Así le dijo, Juan 6, 43. Les advirtió que no murmuraran entre vosotros, porque lamentablemente a veces el ser humano, la tendencia es no solamente a ser insensato, no solamente a endurecer el corazón, sino a murmurar, a cuestionar, a cavilar. Jesús respondió y le dijo: no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitare en el día postrero. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprende de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Entonces, por eso es importante que entendamos que el Señor, en su infinita misericordia, decía: no es este Jesús el hijo de José. Miren lo que decían. Y decían: no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos. ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Para la gente, entender lo espiritual, lamentablemente lo confunde con lo carnal, con lo terrenal. Y dice: es difícil. Por eso el 43 dice: Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. ¿Qué estaban murmurando? ¿Qué estaban cuestionando? Que Él venía o había descendido del cielo. Es cierto que Jesús fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo en el vientre de María y nació normal, pero el ADN de Dios estaba en el Señor Jesús, en el buen sentido de la palabra, para parafrasearles y que entendamos que esto siempre ha sido un trabajo en equipo. El Padre, por obra y gracia del Espíritu Santo, engendró a Jesús en el vientre de María. Y por eso para ellos era difícil creerlo. Y hay gente hasta el día de hoy, que cavila, que cuestiona y siguen murmurando y tratando de distorsionar el mensaje del Evangelio de Cristo. Y entonces salen con argumentos, y nosotros no nos prestamos para eso, porque la Biblia nos habla en 1 Corintios, el capítulo 11, dice: nosotros, la iglesia, no contendemos. Si alguien lo quiere creer, gloria a Dios, y si no, el único que redarguye el pecado y convence es el Espíritu Santo. Que es cierto que hemos de estar enteramente preparados para toda buena obra y para dar respuesta, pero si la persona es necia, es insensata, si la persona lo único que hace es murmurar y criticar, de nada sirve uno tratar de orientar a una persona que cierra el corazón. Entonces, por eso el Señor le dijo: no murmuréis entre vosotros, porque muchas veces se hace el corrillo, aún dentro del mismo servicio, aún después de terminado el mismo servicio, y empiezan a murmurar. ¿Y sabe cuándo murmuran? Cuando la palabra viene de parte de Dios, cuando el mensaje es de parte del cielo, cuando es Dios mismo que nos está confrontando. Ay, yo no creo que esa palabra venga de parte de Dios, esa es muy dura, es que ese hombre es fanático, es extremista, es legalista, es que no tiene misericordia, es que no tiene amor, no tiene compasión, porque no se les acolita el pecado. Pero si se les habla de mentira, de engaño, o se les hablan de mentira, de engaño, de una falsa prosperidad, les sacan el dinero, salen felices, contentos y haciendo planes que van a ser millonarios, que van a heredar no sé qué tantas fortunas, y a veces hasta se cita la misma palabra mal, se interpreta mal y se lleva a engañar al pueblo triste y lamentablemente.
Y por eso es importante que nosotros logremos entender y comprender para la gloria y la honra de Dios que necesitamos urgentemente tener un cambio en nuestra vida, dejar de murmurar y aceptemos la palabra que exhorta, que nos corrige, aceptemos la palabra que nos confronta, aceptemos la reflexión de bendición para la gloria y la honra de Dios que nos va a llevar a la vida eterna, bajo la guianza y dirección del Espíritu Santo. Por eso es importante que nosotros podamos entender que el Señor tuvo que decir: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Recuerden que es una promesa para los que partimos de esta tierra con Cristo en el corazón. Entonces, por eso es importante que desechemos la murmuración, que aceptemos la corrección, la confrontación para la gloria y la honra de Dios. Y hay el mismo Evangelio del capítulo 6, pero el versículo 60 y 61, recordemos que la verdad siempre va a incomodar y a muchos les va a ofender, los va a provocar. Mire, la verdad puede decirla con anestesia, gracias. La verdad se puede decir muy suave, con silenciador, con parábolas, de la manera que queramos decirla, pero la verdad es una sola. ¿Y sabe qué hace la verdad? Desmantelar la mentira, desmantelar el engaño, desmantelar lo que no es de Dios. Y entonces por esa razón la verdad, muchas personas se llegaron a ofender y se ofendieron y se ofenden cuando Dios habla a través de un mensaje, cuando Dios nos confronta a través de una reflexión de bendición, cuando Dios nos examina lo más profundo y lo más íntimo. Mire lo que dice el mismo capítulo 6 del Evangelio según San Juan: palabras de vida eterna. Le leo desde el 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y recuerde que el Señor nos advierte que prediquemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo, que cumplamos con nuestro compromiso y responsabilidad, porque a muchos están apostatando de la fe. Y muchos han escuchado espíritus de demonios, doctrinas de demonios, enseñanzas mentirosas. Y muchos tienen comezón de oír. ¿Sabe por qué? Por esto mismo, porque la verdad les ofende. Versículo 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? A los mismos discípulos. Traigámoslo a la actualidad. A los mismos líderes, predicadores, servidores, con todo respeto lo digo en el amor de Cristo, pastores, les ofende que Dios les saque el pecado oculto o la falta de sinceridad. Y al oír muchos de sus discípulos, no está hablando a la gente, se está refiriendo a los seguidores de Jesús. Muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Por eso hay muchas veces que cuando invitan a un predicador, entonces le dicen que el mensaje sea un mensaje suave, hermano, y procure no demorarse tanto, y que sea algo más bien ahí como suavecito. Señor, reprenda al diablo. Nosotros debemos de disponer nuestra vida para que el Señor la use, para que el Señor hable lo que tiene que hablar y como tiene que hablar a quien tiene que hablar, hermano. Pero hoy en día no se quiere recibir. Si Dios usa al líder para dar una palabra en general a toda la iglesia, incluyendo con todo respeto al pastor y líderes, entonces ya se menosprecia. Entonces ya se tiene en poco. Como le pasó a José. Sus hermanos le tuvieron en poco por el sueño que Dios le dio. Y fue un sueño que Dios le dio, porque era el propósito y el plan de Dios. Sus padres le tuvieron en poco por lo que Dios quería hacer con él y no lo entendieron. Y así hay personas hoy en día que no quieren entender, que no quieren escuchar una palabra que lo confronte y lo saque de esa condición pecaminosa y lo lleve a tener una relación íntima con Dios. Entonces el Señor Jesús le dijo, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo:
¿Esto os ofende? Recuerde que el apóstol Pedro le dijo a Jesús: Señor, se ofendieron y se fueron. Y el Señor Jesús les dice: queréos iros vosotros también, porque a Jesús no le preocupa que la gente se ofenda por la verdad. Es lo que nosotros debemos de hacer. Nos debemos de preocupar por enseñar la verdad, que si la gente se ofende, mientras nosotros no actuemos en la carne. Pero como le dije hace un momento, la verdad usted la puede decir de la manera que usted quiera, muy amablemente, muy prudentemente, pero la verdad siempre va a incomodar, a ofender, va a causar, entre comillas, una herida que va a ser sanada por el Señor si la persona se humilla. ¿Por qué va a causar una herida? Porque es algo fuerte y contrario contra lo que la persona está haciendo. Es para derribar el pecado. Y muchas veces, por eso dice la palabra del Señor: no es mi palabra como martillo y como fuego. ¿Y para qué es un martillo? Para quebrantar. ¿Quebrantar qué? Un corazón duro. ¿Para qué es el fuego? Para purificar. Por eso es importante que nosotros podamos entenderlo, para la gloria y la honra de Dios. Y dice el 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por eso es importante leer la Biblia todos los días, hermano. Sacar un tiempo en la madrugada, en la mañana, en la tarde, para leer la Biblia, para orar, para tener comunión con Dios. Porque si no se hace, nos estamos engañando y hay debilitamiento espiritual y desnutrición espiritual. Porque con lo único que se alimenta y se fortalece nuestro espíritu es con la palabra, que es espíritu. Y aquí lo está diciendo Jesús: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y que le habían de entregar. No lo conoce todo, y no lo conocía todo el Señor Jesús. Claro, pero aún conociendo todo, absolutamente todo, soportó por amor a Judas, que lo iba a entregar, a Pedro, que lo iba a negar, a Tomás, que iba a dudar, a un sinnúmero de sus mismos discípulos, porque el Señor lo conoce absolutamente todo y no nos podemos engañar. No podemos engañarnos, no podemos creer que esta recomendación que el Señor nos hace de no murmurar, pues no murmuremos. Que la verdad ofende, pues no nos ofendamos. Y si nos ofendemos por la verdad, pues humillémonos delante de Dios y aceptemos. Recuerde que Dios ama la verdad en lo íntimo. Y digámosle: bueno, Señor, acepto, me has hablado, me has desmantelado, descubierto mi pecado, mi condición, mi actitud. Hoy me arrepiento y vengo delante de ti a pedirte perdón, a pedirte que me ayudes, que me levantes, que me restaures. Y recuerde que el que se humilla será exaltado. Vamos a avanzar un punto más. Y dice la palabra de Dios en Juan, el capítulo 7, versículo 16. Enviando la doctrina. Miren lo que dice. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y por eso es importante que nosotros debemos de entender que el mensaje no debe ser un mensaje nuestro. El mensaje, la enseñanza en un púlpito o a través de estos medios no debe ser un mensaje para que el protagonista sea el predicador, el líder o el pastor, con todo respeto. Absolutamente no. Sino que hemos de entender y comprender que es un mensaje que viene de lo alto. Tiene que ser una inspiración de parte de Dios a través del Espíritu Santo y su palabra. Porque es importante que nosotros podamos comprenderlo. Mire, es triste encontrar hoy que a través de las redes sociales ofrecen paquetes de predicaciones. Y la publicidad dice: ya no te desveles más mirando qué vas a predicar, qué va a enseñar. Aquí tu paquete de 1000 mensajes del Señor reprenda al diablo. Oiga, hermano, cuando lo más hermoso y precioso es ir a la presencia de Dios y decirle: Señor, ¿de qué quieres que te hable? Que le hable a ellos. ¿Qué me quieres decir a mí, a este servidor?
¿Y qué quiere decirle a los oyentes? ¿Cómo quieres hablarles? Aquí estoy para que me uses, para que me hables, porque debemos de ser sinceros que al primero que nos habla Dios es a nosotros, como pasó con Moisés. Al primero que le habló fue a Moisés, para que Moisés fuera al pueblo. Y esa era la función del sacerdote. Esa era la función antiguamente del sacerdote. Y es nuestra función hoy en día como predicadores, ir a los secretos de Dios, humillarnos delante de Dios, para que Dios nos dé un mensaje que incomode al pueblo, que le moleste al pueblo, que se moleste inclusive con nosotros o se incomode, pero que vivan para el Señor. Que esa incomodidad que les pueda producir los lleve a reflexionar, los lleve a cambiar. Y por eso es importante que nosotros podamos comprender para la gloria y la honra de Dios lo que la palabra del Señor nos está enseñando. Juan capítulo 7 versículo 16, y dice la palabra de Dios claramente: y Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Mire, él tiene que aclararles por qué razón. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? ¡Qué bendición! ¿Cuántos predicadores empíricos que no han podido pasar por un instituto bíblico, menos tienen una licenciatura en teología y ciencias religiosas? Pero Dios los usa de una manera tremenda. Hoy en día lo que sucede es que sin darnos cuenta, indirectamente hay envidia de que Dios use a una persona que no tiene tanta preparación como hay otros que son tan preparados, y Dios hace maravillas. ¿Acaso Dios no eligió a estos apóstoles, y los que escribieron la Biblia no eran de diferentes poblaciones, costumbres? Y no fue el Espíritu Santo quien los guió y les dictó lo que tenían que escribir, y no los dejó que escribieran otra cosa, sino lo que el Dios del cielo les inspiraba y les decía. Pero hasta eso se ha puesto en duda, en cavilación, en murmuración, en cuestionamiento. Y por eso dice aquí la palabra: y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? ¿Cómo sabía? ¿Sabe por qué? Porque Jesús, aunque no tenía esa capacitación de acuerdo al propósito o al punto de ellos, de los hombres, pero tenía la inspiración divina. Y era un hombre que estudiaba la palabra del Señor. Recuerde que él iba a las sinagogas y tomaba los libros y predicaba la palabra, y ellos quedaban admirados de cómo les enseñaba, de cómo les instruía. Y es por eso que la palabra de Dios nos dice, miren lo que dice el versículo 13: pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. ¡Qué bendición! Que nosotros podemos enseñar a la luz de la palabra, bajo la guía y dirección del Espíritu Santo, el mensaje de Dios. No el mensaje nuestro, no un mensaje para sacar pecho nosotros, no para hablar y hablar de nosotros. No, aquí el importante y el centro de atracción es el Señor Jesucristo, es la palabra de Dios, es la guianza del Espíritu Santo. Debemos de entenderlo eso. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Se preguntaban, porque ellos sabían, conocían a Jesús. Sabían quién era el papá y la mamá físicamente de él, que era José, que era María, y se quedaban admirados. ¿Y cuántas veces hay gente que sabe de dónde nos sacó el Señor? Por eso la Biblia dice que Dios escogió a nosotros, no al Señor Jesús, se refiere a nosotros, de lo vil y menospreciado escogió el mundo para avergonzar al sabio y al fuerte. Y aquí lo estamos viendo, que Dios los avergonzó. Y Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Por eso siempre Dios va a respaldar su palabra y su doctrina. Aunque algunos la quieran torcer o desviar o distorsionar, Dios siempre va a respaldar su palabra.
Mire lo que dice el 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es el verdadero y no hay en él injusticia. Mire cuántos buscan la gloria para ellos. Oiga, mire, por eso es bueno ir a la palabra. Por eso es bueno que nosotros entendamos y comprendamos lo que la palabra de Dios dice. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Y por eso no es bueno hablar de nosotros en un púlpito. Por eso no es bueno jactarnos. Por eso no es bueno robarle la gloria a Dios. Porque se puede meter o está más bien metido en un gran problema la persona. Y sigue diciendo, pero el que busca la gloria del que le envió, este es el verdadero y no hay en él injusticia, porque sus propios hechos y por su fruto los conoceré. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos comprender para la gloria y la honra de Dios, que necesitamos cada día llevar el mensaje del Señor. No otra cosa, hermano. No hay que rebuscar mensajes. Todos están en la palabra. 66 libros con la inspiración divina. ¿Por qué sale la gente hoy en día con tantas cosas que Dios me habló, que Dios me dijo? Yo sé que Dios habló, está hablando y habla y hablará porque Él es Dios y Él puede usar a quien quiera y puede hacer como Él considere, como a Él le plazca. Pero es que hay mucho mentiroso y engañador que dice que Dios le habló. Dios no le ha hablado absolutamente nada. Dios no le ha dicho nada. Y por falta de conocer la doctrina que viene del cielo, la gente cae en esos errores, en esas mentiras y en esos engaños. Y es importante que nosotros conozcamos lo desconocido. Juan 16, 19. Para que le miramos en el Evangelio de Juan, el capítulo 16, el versículo 19. Lo que la palabra de Dios nos enseña y cómo nosotros podemos entender que la tristeza se convertirá en gozo. Y le leo desde el 16. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre, dijo Jesús. Entonces dijeron algunos de sus discípulos unos a otros. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? ¿Y por qué? Y me veréis, y porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? Y no entendemos lo que habla. Mire, ¿por qué no entendían? ¿Y por qué hay gente que no entiende? Porque lamentablemente y tristemente hay gente que depende de un conocimiento prestado, de lo que otros les digan. No escudriñan la Biblia, no averiguan, no oran a Dios para que les confirme, les dé revelación de la palabra. Y cuando hablo de revelación, no es algo nuevo fuera de la palabra, no. Todo está escrito en la palabra y no hay otra cosa nueva, no hay ningún mensaje, no hay ningún Dios me dijo fuera de lo que está escrito, hermano. Por eso hay que tener cuidado. 19. Jesús, conociendo que querían preguntarle, y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? Mire, el Señor Jesús lo conoce absolutamente todo. Por eso es importante que nosotros nos preocupemos por conocer lo desconocido y que no nos dejemos engañar por otro. Porque hay gente que lleva años en el Evangelio y no conoce aún las bases doctrinales del Evangelio. Hay gente que cree que la sana doctrina del Evangelio de Cristo es Padre, Hijo, Espíritu Santo solamente. No, es mucho más. Entonces, por eso es importante que nosotros entendamos para la gloria de Dios. Y para concluir, ahí mismo en el Evangelio, según San Juan, el capítulo 16, pero el versículo 30, mire lo que la palabra de Dios nos dice. 29. Y le dijeron sus discípulos: he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Recuerden que el Señor Jesús muchas veces les habló por parábolas. Y ni así los discípulos entendieron, y los discípulos aparte le preguntaron al Señor. Versículo 30. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. ¿Cuánto pasó
para que ellos pudieran entender cuántos milagros, cuántas maravillas, cuántas cosas Dios hizo, ha hecho y está haciendo. Y hay gente que no quiere creer en el Evangelio, que no quiere creer en el Hijo de Dios, que no quiere creer en la doctrina de Dios, que distorsionan el mensaje ellos mismos, no solamente el que escuchan, sino el que ellos quieren escuchar. Ahora entendemos que sabes todas las cosas, por supuesto. Recuerde que Jesús, él sabía cuando ellos caminaban, cuando murmuraban, cuando dudaban. No había salido la palabra de la boca de ellos cuando ya el Señor les estaba confrontando. Entonces, ahora entendemos que sabe todas las cosas. Y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que ha salido de Dios. Dice la Biblia, bienaventurados todos aquellos que creyeron sin ver. Nosotros hemos creído y creemos en Él. Nunca lo hemos visto, pero hemos sentido su presencia, hemos sentido su paz, hemos sentido el toque del Espíritu Santo, y ante todo tenemos la libertad que Él nos ha dado para la gloria y la honra de Dios. Por eso es importante que nosotros comprendamos y entendamos en el amor de Cristo que nosotros debemos de cada día preocuparnos por conocer al Señor a través de su palabra, de tener una relación más íntima para la gloria y la honra de Dios. Jesús le respondía, ¿ahora creéis? Les pregunta, 32. He aquí la hora viene y ha venido, y ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Aleluya. Y Jesús ha vencido para hacernos a usted y a mí más que vencedores. Démosle gracias a Dios por esta palabra, por este tema y por todo lo que Él conoce de usted y de mí, y que nos ha hablado, nos está hablando y nos hablará, y que seamos sensibles. No perdamos la sensibilidad para escuchar la voz de Dios. Padre, muchas gracias te damos en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús, por esta palabra, por este mensaje, por esta enseñanza, por esta confrontación que tú nos das. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a cada día, Señor, a entender que siempre tú tienes una respuesta inesperada para nosotros, Dios de la gloria, Señor amado, y que nosotros no podemos cavilar, que nosotros debemos de ser sensibles a tu palabra, Señor, que tú seas quebrantando toda insensatez, toda dureza de corazón, Señor amado, y que nosotros aceptemos la recomendación que tú nos haces, Señor, aunque nos sentamos ofendidos por la verdad, pero que siempre podamos ser, Dios de la gloria, sabios y entendidos, comprendiendo que tú nos hablas a través de tu palabra de la sana doctrina, Dios de la gloria, Señor amado, que podamos conocer lo desconocido, Señor, que está allí oculto, Señor, y que no conocíamos, Dios de la gloria, como dijo aquel varón, ahora conozco, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, Señor amado. Gracias te damos, Dios del cielo, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia, y sabemos y entendemos que tú lo conoces absolutamente todo, que todo está desnudo delante de ti, Señor amado. Te damos muchas gracias y te pedimos que nos fortalezca, nos ayude, nos aliente y nos afirmes para seguir adelante en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Que la paz de Cristo sea con todos vosotros, que el Dios Todopoderoso nos continúe bendiciendo grandemente. Bendiciones para todos. Dios les bendiga.